de la enseñanza de la literatura a la formación del lector literario. ¿De qué hablamos cuando hablamos de formar un lector? Esta lectura nos lleva a pensar lo que esperamos de la formación del lector literario y se nos pregunta si será posible que la escuela pueda ser un espacio que se ocupe de abrir la puerta del derecho y el goce de transitar por esta cultura. La escolaridad es un espacio-tiempo fundamental para que todos los alumnos vivan una experiencia literaria plena y desde ahí un encuentro gozoso con las culturas cercanas y lejanas desde la más tierna edad. De manera que se podría decir que quien entró en contacto con la literatura dentro de la escuela está mejor preparado para entrar en contacto con ella fuera de la escuela. A continuación, se presentan 3 cuestiones en las cuales necesitamos apoyarnos para avanzar en la tarea de que la literatura en la escuela cumpla una función. Número 1. Alfabetización. La literatura, en este contexto alfabetizador, encuentra su lugar como expresión artística humana, importante de apropiarse con toda su capacidad de permitirle a los alumnos conocerse mejor y conocer el mundo que va más allá de su propia experiencia. Oralidad. Cuando hablamos de la presencia de la oralidad, de la importancia de incorporar en los acervos que van a la escuela los relatos de tradición oral, europeos casi siempre, o en sus versiones de nuestro país, nos habla de mucho más. Nos dice que el que está del otro lado del puente, para comunicarse con este otro, necesita reconocer que aquel tiene una voz, con sus propias narrativas literarias, que lo han venido constituyendo desde su familia, entorno social y otras experiencias de la comunidad de pertenencia. Por tal motivo, cada vez nos convencemos más de que un mejor acervo para la tarea del maestro no requiere demasiados títulos, sino de aquellos que el maestro, conocedor de ese grupo con el que quiere tender puentes, va recogiendo para llevarlos a ellos con pasión. Por eso es importante crear espacios para ayudar a los maestros a armar su maleta de lecturas, su biblioteca mental y portátil, con materiales de narrativas y poéticas recuperadas en diálogo con sus alumnos, con aquellos libros y otros textos impresos y no impresos que los han asombrado, pensando en llegar a sus alumnos porque cree que los conmoverán, oyéndolos o leyendo por sí mismos, que les permitirán encontrar allí usos del lenguaje que relatan acontecimientos, en los que esos lectores se pueden reconocer, asombrar y les traen poéticas que les suenan a sus ritmos, a sus silencios y tanto más. Formación de los maestros como efectivos formadores de lectores literarios. Siempre se ha escuchado la expresión tan generalizadora de «los maestros no leen, ¿y cómo van a formar lectores?». No creemos que los maestros no sean lectores, pues se ha comprobado que en las escuelas los maestros conviven con muy diversas condiciones lectoras, ya que muchos de ellos se consideran fuera de ese club de los lectores porque no tienen encuentros cotidianos con materiales literarios que respondan a los cánones de los que los juzgan. La escuela es el sitio donde los alumnos adquieren diferentes hábitos desde valores, costumbres y formas de comportamiento para la socialización, pero sobre todo, su principal objetivo es la adquisición de aprendizajes. Uno de los más importantes es la lectura y la escritura. Para convertirse en un buen lector se necesitan varias habilidades como memoria, atención, fluidez, comprensión, etc. Básicamente, la alfabetización pretende enseñar a leer y escribir, por lo cual es necesario crear situaciones didácticas donde se integren diferentes estrategias que le permitan a los estudiantes apropiarse de las habilidades de un lector, sin que sea este un aprendizaje obligado y se convierta en uno lúdico. Utilizando la literatura como recurso, poco a poco los niños irán conociendo personas nuevas, vidas diferentes y lugares desconocidos, con tan solo utilizar su imaginación. La oralidad ha permitido transmitir de generación en generación historias, canciones, refranes, acertijos, entre otros, mismos que con el tiempo han sido modificados por el receptor, pero que han logrado permanecer hasta nuestros días. Estos también son un recurso importante, debido a que forman parte de la cultura y el entorno de los estudiantes. Nos encontramos en una sociedad donde la cultura lectora se ha impregnado en una minoría y es vista como un pesar. En el aula, muchos niños tendrán sus primeros acercamientos con un libro y tal vez sean estos los únicos que tengan a lo largo de su vida. Por ello,
es importante generar momentos gratos que motiven a los educandos y al mismo tiempo también al docente a seguir leyendo. Se debe de educar con el ejemplo, pero sobre todo con la actitud, que quizás es la clave de la enseñanza. Por lo tanto, podemos afirmar que los maestros son la pieza fundamental para la formación de buenos lectores.